Esperanza Martínez había construido su vida alrededor de las certezas. A los 45 años, después de 20 años de matrimonio con Ramón, creía conocer cada gesto de su esposo, cada rutina de su hogar, cada latido de su corazón de madre. Como enfermera del Hospital Central, estaba acostumbrada a leer entre líneas, a detectar lo que los pacientes no decían, a intuir el dolor detrás de una sonrisa forzada. Pero nunca imaginó que tendría que usar esas mismas habilidades en su propia casa. Todo comenzó un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno para su familia. Ramón, que normalmente devoraba sus huevos revueltos mientras leía las noticias en su teléfono, apenas tocó la comida. Sus ojos, que siempre la buscaban con esa mirada cómplice de tantos años juntos, parecían evadir los suyos. Cuando sonó su celular, lo contestó con una rapidez inusual y se alejó hacia el patio, hablando en voz baja. «¿Todo bien, amor?», le preguntó Esperanza cuando regresó, notando cómo guardaba el teléfono con un gesto nervioso. «Sí, solo trabajo», respondió Ramón, dándole un beso rápido en la frente antes de tomar sus llaves. «Llegué tarde esta noche. Hay inventario en la tienda». Esperanza sintió un nudo extraño en el estómago, pero se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Ramón manejaba una ferretería exitosa desde hacía 10 años, y los inventarios eran parte de su rutina. Sin embargo, algo en su tono, en la forma como evitó sus ojos, encendió una pequeña alarma en su interior. Los días siguientes trajeron más señales. Ramón comenzó a llegar cada vez más tarde, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. Sus conversaciones telefónicas se volvieron más frecuentes y secretas. Una noche, mientras él se duchaba, Esperanza notó que había cambiado la contraseña de su teléfono. Cuando le preguntó al respecto, él se rió nerviosamente y dijo que era por seguridad, que había escuchado noticias sobre hackers. Pero lo que realmente cambió todo fue la llegada de Sofía. Era un sábado por la tarde cuando sonó el timbre. Esperanza abrió la puerta y se encontró con una joven hermosa, de unos 25 años, con el cabello largo y rizado, y unos ojos verdes que le resultaron extrañamente familiares. La chica llevaba una maleta pequeña y una sonrisa nerviosa. «¿Esperanza?», preguntó la joven con voz dulce. «Soy Sofía, la sobrina de Ramón. ¿Él no te contó que venía?». Esperanza sintió como si el mundo se detuviera por un momento. En 20 años de matrimonio, Ramón nunca había mencionado a ninguna sobrina llamada Sofía. Conocía a toda su familia, había estado en reuniones familiares, funerales, celebraciones. No había ninguna Sofía. No me comentó nada», logró decir Esperanza, tratando de mantener la compostura. «Pero pasa, por favor. Ramón está en el patio». Mientras Sofía entraba, Esperanza la observó detenidamente. La chica se movía con una confianza que no parecía corresponder a alguien que visitaba por primera vez. Sus ojos recorrieron la sala como si estuviera evaluando algo, y cuando vio las fotos familiares en la repisa, se detuvo por un momento más largo del normal. «¡Sofía!». La voz de Ramón desde el patio sonó con una mezcla de sorpresa y algo que Esperanza no pudo identificar. ¿Nerviosismo? ¿Miedo? «Tío», respondió la chica, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Esperanza los observó desde la puerta. El abrazo entre ellos duró demasiado tiempo, y había algo en la forma como las manos de Ramón se posaron en la espalda de Sofía que no le pareció familiar. No era el abrazo de un tío que recibe a su sobrina después de mucho tiempo. Era otra cosa. Durante la cena, Esperanza hizo preguntas sutiles. ¿De qué parte de la familia era Sofía exactamente? ¿Dónde había estado estudiando? ¿Por qué decidió visitarlos ahora?
Las respuestas de la joven fueron vagas, llenas de contradicciones menores que solo alguien como Esperanza, entrenada para detectar inconsistencias en las historias de sus pacientes, podría notar. «Estoy estudiando psicología en la universidad», dijo Sofía, pero cuando Esperanza preguntó en cuál, la respuesta fue evasiva. «Una privada, no muy conocida». «¿Y tus padres?», insistió Esperanza. «Viajan mucho por trabajo», respondió Sofía, intercambiando una mirada rápida con Ramón. «Por eso pensé que sería bueno quedarme con ustedes un tiempo, conocer mejor a la familia». Esa noche, mientras Ramón se duchaba, Esperanza llamó a Carmen, su mejor amiga desde la infancia y la única persona en quien confiaba completamente. «Carmen, necesito que me ayudes con algo», le dijo en voz baja. «¿Tú recuerdas si Ramón tiene una sobrina llamada Sofía?» «¿Sofía?». Carmen sonó confundida. «Esperanza, yo conozco a la familia de Ramón casi tan bien como tú. Su hermana tiene 2 hijos varones y su hermano nunca se casó. ¿De dónde sale una sobrina?». El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. «Está aquí, en mi casa. Llegó hoy diciendo que es su sobrina y que va a quedarse un tiempo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Carmen habló con voz seria. «Esperanza, algo no está bien. Mañana voy a tu casa». Los siguientes días fueron una mezcla de tensión y actuación. Esperanza trataba de comportarse normalmente, pero cada gesto de Sofía, cada conversación susurrada entre ella y Ramón, cada sonrisa que intercambiaban, se sentía como una puñalada en el corazón. La chica era encantadora, ayudaba en la cocina, se mostraba interesada en las anécdotas familiares, pero había algo calculado en su comportamiento, como si estuviera interpretando un papel. Una tarde, mientras Esperanza regresaba temprano del hospital debido a una cancelación de cirugía, encontró la casa en silencio. Ramón debería estar en la ferretería y Sofía había dicho que saldría a conocer la ciudad. Pero al subir las escaleras, escuchó voces en el dormitorio principal. Con el corazón martilleando en su pecho, Esperanza se acercó a la puerta entreabierta. Lo que vio le quitó el aliento. Ramón y Sofía estaban abrazados en la cama, no como tío y sobrina, sino como amantes. Las manos de él recorrían el cabello de ella, y sus bocas se encontraron en un beso apasionado que no dejaba lugar a dudas. Esperanza se alejó de la puerta en silencio, con las piernas temblando y el mundo girando a su alrededor. Bajó las escaleras como pudo, salió de la casa y se sentó en su auto, tratando de procesar lo que acababa de ver. 20 años de matrimonio, una vida construida juntos, la confianza de toda una vida. Todo se desmoronaba en un instante. Pero lo que Esperanza no sabía era que la verdad era aún más compleja y dolorosa de lo que imaginaba. Esa noche fingió no haber visto nada. Preparó la cena, sonrió, preguntó por el día de cada uno. Ramón la besó en la mejilla como siempre, y Sofía la ayudó a lavar los platos, contándole historias inventadas sobre su supuesta infancia. Esperanza se sintió como una actriz en una obra de teatro surrealista, donde todos conocían sus líneas excepto ella. Al día siguiente Carmen llegó temprano. Esperanza le contó todo: las inconsistencias en la historia de Sofía, el cambio de comportamiento de Ramón y finalmente lo que había visto en su dormitorio. «Tenemos que investigar», dijo Carmen con determinación. «Esa chica no es quien dice ser y necesitamos saber quién es realmente». Mientras Ramón estaba en el trabajo y Sofía había salido supuestamente a hacer compras, las dos mujeres comenzaron su investigación, revisaron las redes sociales, llamaron a contactos en común, buscaron cualquier rastro de una Sofía en la familia de Ramón. No encontraron nada. Pero entonces Carmen tuvo una idea. ¿Y si buscamos en las cosas de Ramón? Debe haber algo que nos dé una pista. En el estudio de Ramón
Esperanza encontró una caja escondida detrás de los libros. Dentro había cartas impresas desde emails, todas dirigidas a Ramón y firmadas por Sofía. Pero no eran cartas de una sobrina a su tío, eran cartas de amor, apasionadas, intensas, que hablaban de encuentros secretos, de planes futuros, de una relación que había durado meses. Una de las cartas, fechada 6 meses atrás, decía: «Mi amor, ya no puedo más con esta distancia. Quiero estar contigo todo el tiempo. Ya estoy cansada de estos encuentros esporádicos en hoteles. Quiero vivir contigo. Quiero que dejes a tu esposa como me prometiste. He estado pensando en el plan que discutimos. Podría aparecer en tu casa como tu sobrina. Así estaríamos juntos mientras decides qué hacer con tu matrimonio». Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. No era solo una aventura. Era una relación planificada, calculada, diseñada para destruir su matrimonio desde adentro. Pero la carta más reciente, fechada apenas una semana atrás, contenía la revelación más impactante de todas. «Ramón, mi amor, ya no puedo seguir mintiendo. Sé que me pediste que no te lo dijera hasta que estuviéramos listos, pero necesito que sepas la verdad. No soy solo tu amante, soy tu hija». El mundo se detuvo para Esperanza. Leyó la línea una y otra vez, sin poder procesarla. Carmen, que leía por encima de su hombro, murmuró: «Dios mío, esto es imposible». La carta continuaba: «Hace años, cuando tenías una relación con mi madre antes de casarte con Esperanza, ella quedó embarazada. Nunca te lo dijo porque no quería arruinar tu vida. Me crió sola, pero siempre me habló de ti. Cuando cumplí 18 años, me dijo quién era mi padre. He estado buscándote desde entonces. Y cuando finalmente te encontré, nunca imaginé que me enamoraría de ti. Sé que es complicado, sé que está mal, pero no puedo evitar lo que siento». Esperanza se sentó en el suelo, con las cartas esparcidas a su alrededor. No era solo una traición, era una pesadilla que superaba todo lo que había imaginado. Su esposo estaba teniendo una relación con su propia hija, una hija que él nunca había conocido, y ambos lo sabían. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carmen con voz temblorosa. Esperanza se levantó lentamente, secándose las lágrimas. Por primera vez en días se sintió clara sobre lo que tenía que hacer. «Vamos a enfrentarlos. Pero primero necesito hacer una llamada». Esa tarde, cuando Ramón llegó del trabajo, se encontró con una escena que no esperaba. Esperanza estaba sentada en la sala con las cartas esparcidas sobre la mesa de centro. Sofía, que había regresado de sus compras, se quedó paralizada al ver los documentos. «Siéntense», dijo Esperanza con una voz que no admitía discusión. «Creo que es hora de que hablemos con la verdad». Ramón palideció al ver las cartas. «Esperanza, ¿puedo explicar?» «No», lo interrumpió ella. «Ya no más mentiras. Sé lo que está pasando entre ustedes. Sé que no es tu sobrina, y sé que es tu hija». Sofía comenzó a llorar. «No era mi intención que pasara esto. Cuando lo encontré, solo quería conocer a mi padre. Pero entonces te enamoraste de él», completó Esperanza con una calma que la sorprendió a ella misma. «Y tú», se dirigió a Ramón, «sabías quién era, y aún así seguiste adelante con esta relación». Ramón se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. No sabía cómo detenerlo. Cuando ella me dijo la verdad, yo ya había desarrollado sentimientos. Traté de alejarme, pero ella insistió en venir aquí. «¿Para qué?», preguntó Esperanza. «¿Para humillarme? ¿Para destruir nuestra familia?» «Para estar juntos», respondió Sofía entre sollozos. «Pensé que si convivíamos como familia, él se daría cuenta de que podíamos ser felices, que podía dejar este matrimonio y empezar una nueva vida conmigo».
Esperanza sintió una mezcla de asco y compasión. Esta chica, que había crecido sin padre, que había idealizado a un hombre que nunca conoció, estaba tan perdida como Ramón. «Hay algo más que necesitan saber», dijo Esperanza con calma. «Hace una hora llamé a un abogado, también llamé a un psicólogo especializado en casos como este, y llamé a mi hijo Diego para que venga desde la universidad». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ramón con miedo en la voz. «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondió Esperanza. «Voy a salvar lo que queda de esta familia, pero no de la manera que ustedes imaginan». Cuando Diego llegó esa noche, Esperanza le explicó la situación. Su hijo, de 20 años, escuchó en silencio, procesando la información con la madurez que siempre había mostrado. «Mamá, ¿qué necesitas que haga?», preguntó finalmente. «Necesito que entiendas que esta familia como la conocíamos se acabó. Pero también necesito que sepas que vamos a estar bien. Tú y yo vamos a estar bien». Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones y revelaciones. Esperanza, con la ayuda de Carmen y su abogado, comenzó los trámites de divorcio. Ramón, enfrentado a la realidad de sus actos, entró en una profunda depresión. Sofía, finalmente consciente de la naturaleza destructiva de su relación, aceptó la ayuda psicológica que Esperanza le ofreció. «No eres una mala persona», le dijo Esperanza a Sofía el día que la chica decidió irse. «Eres una persona herida que tomó decisiones equivocadas, pero puedes sanar, puedes tener una vida normal. ¿Por qué me ayudas?», preguntó Sofía genuinamente confundida. «Después de todo lo que hice». «Porque alguien tiene que ser la adulta aquí», respondió Esperanza. «Y porque de alguna manera retorcida eres parte de la familia. Necesitas ayuda, no castigo». 3 meses después, Esperanza se mudó a un apartamento pequeño, pero luminoso cerca del hospital. Diego dividía su tiempo entre la universidad y las visitas a su madre, sorprendido por la fortaleza que había mostrado durante toda la crisis. «¿Cómo lo hiciste, mamá?», le preguntó una tarde mientras tomaban café en la nueva cocina de Esperanza. «Creo que durante todos estos años, cuidando pacientes, aprendí algo importante», respondió ella. «Aprendí que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Podía quedarme en esa casa fingiendo que no había pasado nada, sufriendo en silencio, o podía enfrentar la verdad y construir algo nuevo». «¿Y no estás enojada?», Esperanza sonrió por primera vez en meses. «Estuve enojada, estuve furiosa, pero el enojo es como un veneno que te bebes esperando que mate a la otra persona. Decidí que ya había perdido suficiente tiempo y energía en esa situación». 6 meses después, Esperanza recibió una carta de Sofía. La chica había regresado a su ciudad natal, había retomado sus estudios de psicología y estaba en terapia. En la carta se disculpaba nuevamente y agradecía la compasión que Esperanza le había mostrado. «Gracias por enseñarme que ser fuerte no significa lastimar a otros», escribía. «Espero algún día poder ser tan valiente como usted». Ramón, por su parte, había vendido la ferretería y se había mudado a otra ciudad. Enviaba dinero para Diego religiosamente, pero los contactos eran mínimos. El psicólogo le había explicado a Esperanza que tanto Ramón como Sofía necesitarían años de terapia para superar el trauma y la confusión emocional que habían experimentado. 1 año después del día que cambió su vida, Esperanza estaba en el hospital, terminando su turno de noche, cuando recibió una llamada de Carmen. «¿Cómo te sientes?», le preguntó su amiga. «Libre», respondió Esperanza sin dudar. «Por primera vez en años me siento completamente libre». «¿Y tienes miedo?». «Todos los días», admitió Esperanza. «Pero también tengo esperanza. Tengo 46 años, un hijo maravilloso, una carrera que amo
y una segunda oportunidad en la vida. No todo el mundo puede decir eso. Mientras caminaba hacia su auto esa noche, Esperanza reflexionó sobre todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido un matrimonio, la seguridad de lo conocido, la ilusión de la vida perfecta. Pero había ganado algo más valioso. Se había encontrado a sí misma. Había descubierto que era más fuerte de lo que creía, más compasiva de lo que había imaginado y más capaz de perdonar de lo que nunca pensó posible. No había perdonado para liberar a Ramón y Sofía de su culpa, sino para liberarse a sí misma del peso del rencor. Ahora, cada mañana cuando se levantaba, sabía que el día le pertenecía completamente. No había mentiras que descubrir, no había máscaras que mantener, no había una vida falsa que sostener. Era simplemente esperanza, una mujer que había enfrentado la peor traición imaginable y había salido no solo intacta, sino transformada. La sobrina que nunca existió le había enseñado la lección más valiosa de su vida, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira más cómoda, y que el amor propio no es solo un lujo, sino una necesidad. Mientras conducía hacia su nuevo hogar, Esperanza sonrió. Mañana sería otro día, lleno de posibilidades que un año atrás ni siquiera podía imaginar. Y esta vez estaría lista para vivirlo plenamente, sin miedo, sin máscaras, sin mentiras, solo con la verdad y con la certeza de que había recuperado lo más importante, su propia vida.